en esta nueva cápsula. La última vez que nos encontramos en nuestra clase online estuvimos viendo los resultados de la prueba sumativa y además viendo los ejes que sabíamos que estaban un poco más débiles. Y como les dije, el trabajo de la guía anterior está relacionado con texto expositivo con poesía, y ahora empezamos a trabajar con texto expositivo. Van a ser alrededor de 2 cápsulas de trabajo de texto expositivo en base a la prueba de transición 2020. A ver, vamos a comenzar entonces. Todos los textos expositivos apuntan a que la persona que los escribe tiene el conocimiento o domina, ¿cierto?, lo que está escribiendo, y se produce una relación asimétrica porque cuando nosotros lo leemos nos estamos enterando de ese conocimiento. Es decir, ¿cuál es la intención que tiene un texto expositivo? Efectivamente, que el emisor genere, ¿cierto?, un determinado o nuevo conocimiento. Por lo tanto, se produce una relación asimétrica, porque el emisor es quien maneja el conocimiento. Tenemos modalidades de texto expositivo, ¿ya? Tenemos por un lado los textos que son de divulgación, que tienen conocimientos que son básicos, y a esto nos referimos a artículos de divulgación científica, artículos periodísticos, documentales para televisión, etc. Pero también tenemos textos expositivos más especializados que tienen que ver con revistas académicas, con diccionarios técnicos, con tesis de grado, etc. Los que aparecen en la prueba de transición o los que son que estudiamos de manera más acuciosa tienen que ver con los primeros, con los artículos o con los textos expositivos, artículos de divulgación, que tienen ese carácter de que están hechos para que muchas personas lo lean y adquieran un nuevo conocimiento, ¿ya? Dentro de las características lingüísticas que tiene el texto expositivo es que aparecen oraciones que son muy explicativas. ¿Por qué? Porque el objetivo de estos textos es que la persona que los lea conozca algo y también lo comprenda. Por lo tanto, son oraciones que son aclaradoras para que se genere una comunicación efectiva, ¿cierto?, entre el texto y el receptor. El carácter explicativo es muy comúnmente se expresa en oraciones subordinadas. Eso es, obviamente, un eje gramatical. Hay un dominio del lenguaje neutral, ¿ya?, porque no es un texto argumentativo, sino que el carácter que tiene el texto es de información. Y obviamente el vocabulario tiende a ser especializado propiamente del tema que se trata. Si estamos leyendo un artículo de divulgación científica, lo más probable es que encontremos tecnicismos que estén asociados a esa área. ¿Cuál es la disposición que tiene un texto expositivo? Primero que todo, el texto expositivo se dispone según los principios de orden. Entonces, tenemos que estar muy claros en lo que se va a entregar, la información que se va a entregar, y tiene que ser lo más comprensible posible, ¿ya? Respecto a eso, tenemos una estructura interna del texto expositivo que es muy similar a otro tipo de textos. Tradicionalmente se pasan por tres fases que tienen que ver con la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción lo que hacemos es plantear el tema, se presenta el contexto, los antecedentes, cuál es el propósito que tiene el autor y quizás el procedimiento que va a seguir, y obviamente un eje motivador para la lectura que sigue. Luego tenemos el desarrollo, en donde hay una progresión de la información, se amplía lo que se presenta, se presentan datos, etcétera, y se explica quizás cómo se desarrolla quizás una investigación, etcétera. Y en la conclusión, por lo general, se hace una síntesis de todo lo expuesto, hay una evaluación y hay posibles proyecciones también y posibles soluciones del tema. Tenemos modelos de organización en los textos expositivos. Como yo siempre les digo, esto por lo general no es preguntado de manera técnica en la prueba de transición. Sin embargo, es bueno que nosotros recordemos cuál es la organización que puede tener un texto expositivo, ¿ya? Los textos expositivos se organizan en función de la información que se va a pretender entregar, ¿ya? Esta adecuación al propósito comunicativo y el contenido se da tanto a nivel global como local. El texto completo tendrá un tipo de organización no necesariamente que se corresponde con la que tiene cada una de sus partes. ¿Qué quiere decir esto?
El texto es expositivo, pero yo puedo organizarlo a partir, por ejemplo, de un criterio problema-solución. Y quizás en otro momento del mismo texto voy a tener o voy a poner, por ejemplo, un planteamiento que sea de forma de causa o de comparación. Eso quiere decir que yo organizo el texto de manera global, pero eso no significa que yo pueda ocupar distintos criterios o distintas organizaciones para seguir desarrollando el texto expositivo. El primer modelo de organización se llama causa-consecuencia. Eso quiere decir que el texto se explica siempre, se expresan algunas ideas o informaciones como principio o origen de otras que son efectos o resultados. Vamos a fijarnos en el ejemplo. Cuando un alumno manifiesta una actitud deshonesta durante una evaluación, esta se anulará, debiendo el infractor rendir una interrogación en forma inmediata o en el horario que se le indique y asumir una suspensión de clases en 3 días. Esto es un ejemplo cotidiano que puede aparecer en cualquier reglamento de evaluación de un colegio. Entonces, ¿cuál es la causa, en este caso, una actitud deshonesta? ¿Cierto? Si yo tengo una actitud deshonesta durante una evaluación, voy a tener como consecuencia que rendir una interrogación de manera inmediata en un horario que a mí se me va a indicar y además tengo que asumir la suspensión de clases de 3 días. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un reglamento de evaluación, podríamos decir que es un texto expositivo, porque el alumno se entera, ¿cierto? Se informa tanto de sus derechos como de sus deberes. En este caso, el texto, este ejemplo, está en una organización de causa-consecuencia. A la vez de que yo soy deshonesto durante una evaluación, debo rendir una interrogación y debo asumir una suspensión de 3 días. Luego tenemos una organización de comparación o contraste. ¿Qué significa esto? Que en el texto se explica presentando la correspondencia o paralelo entre diferentes conceptos o temas, ya sea presentando semejanzas o diferencias. Nos vamos a fijar acá. Dice, en el verano, la vida familiar se desarrolla al aire libre. Los pequeños cerca de la ruca, los adolescentes cuidan a los animales y el padre y la madre están dedicados a sus diarias tareas. En invierno, mientras la lluvia cae intensamente sobre el techo de paja, la familia se reúne en torno al fogón y, haciendo caso omiso del humo que inunda el recinto y ennegrece las paredes, se lleva a cabo en la intimidad de la casa un proceso cultural de fundamental importancia. Mientras las mujeres trabajan afanosamente en las labores domésticas, los miembros mayores se entretienen en largas conversaciones y discursos acerca de sus recuerdos, sus antepasados y las hazañas que se le atribuyen. Los niños observan silenciosa y atentamente esta escena cotidiana, van absorbiendo la cultura y van absorbiendo la cultura de su pueblo. Fíjense que este texto que está acá es para que quizás nosotros nos informemos o adquiramos un nuevo conocimiento respecto quizás a la vida familiar que se desarrolla en una ruca. Sin embargo, la organización que hace del texto es a base de comparación. ¿Qué es lo que está comparando? La vida familiar en el verano y por otro lado está comparando esa misma vida familiar en el invierno. Entonces, en el verano se desarrolla el aire libre, etc. Y en el invierno cae mucha lluvia en el techo de paja y la vida se reúne en torno al fogón, etc. Entonces, esta organización es en base a un contraste. Sin embargo, si ustedes se fijan, no tiene que ser semejante, sino que también puede ser con algunas diferencias, según, ¿cierto?, lo que nos está dando la explicación de comparación o contraste. Secuencia temporal. ¿Qué significa una organización de secuencia temporal? Dice, en el texto se explica presentando una cronología, ordenando los hechos en un encadenamiento temporal, unos datos antes y otros datos después. Eso quiere decir, fíjense, para preparar un rico colamono hay que seguir las siguientes instrucciones. Hierva la leche con vainilla y clavo de olor. Luego retire del fuego. Añada aguardiente y café. Al mismo tiempo que revuelve, agregue azúcar a gusto y sirva bien helado. Si nos fijamos, un texto que en este caso nos está dando cierta secuencia,
ciertas instrucciones que deben ser cronológicas para que yo pueda obviamente conseguir mi objetivo, que es realizar el cola de moro. Entonces, primero tengo que hervir la leche con vainilla, me está diciendo eso. Luego, fíjense en la utilización de los conectores, luego retirar del fuego, tengo que añadir aguardiente, revolver y al final agregar azúcar a gusto y servir lo más helado posible. Entonces quiere decir que yo estoy estoy ordenando el texto o las situaciones para yo poder obtener mi resultado, que es preparar el cola de mono. A eso le llamamos secuencia temporal. También tenemos una organización que se llama enumeración descriptiva. En el texto se explica presentando las características del concepto o tema, habitualmente mediante una serie de palabras, frases u oraciones que expresan cualidades. Por ejemplo, ¿qué es ser niño? Es creer ciegamente en los demás. Es correr alegremente tras las mariposas. Es saludar a la luna. Es en suma una fuente inagotable de inocencia y confianza en los demás. Enumeración. Si ustedes se fijan, la organización que está dando aquí, ¿cierto? Tiene una base. ¿Qué es ser niño? Y ahí yo empiezo a dar características. Es creer ciegamente en los demás. Es correr alegremente tras las mariposas. Es saludar a la luna. En suma, inocencia, confianza, etc. Se enumeran unas ciertas características del tema o del concepto que se me presenta. En este caso, el concepto es ¿qué es ser niño? Luego tenemos una organización que se llama problema-solución. En el texto se explica presentando el tema como una dificultad. Posteriormente se cierra el tema dando una respuesta a ese inconveniente inicial. Esto es muy importante. Se presenta el texto, se organiza primero presentando la dificultad y posteriormente yo doy una posible o doy la solución. Fíjense acá. La obesidad se debe a dos factores que se conjugan: el exceso de comida y la falta de ejercicios. Ahí me está dando el problema. La obesidad tiene dos factores que se conjugan: la comida y la falta de ejercicio. Ese es mi problema. Para evitarla o para superarla se deben hacer dos cosas: disminuir la cantidad de alimento que se ingiere y aumentar el ejercicio físico. Entonces, tengo el problema, que son los factores que obviamente hacen que las personas tengan una obesidad. Sin embargo, yo doy una posible solución a ese inconveniente, que tiene que ver con bajar la cantidad de alimentos y aumentar el ejercicio físico. Luego tenemos una organización deductiva. La información se organiza de lo más general o abstracto hacia lo más particular o concreto. Se plantea la idea principal al comienzo y a continuación se explica, se demuestra o se desarrolla. Los días como hoy, de altas temperaturas, pueden traer prejuicios de salud a algunas personas. La insolación y la deshidratación son algunos de aquellos. Esta última ocurre cuando el organismo pierde más agua que la necesaria para funcionar normalmente. Ojo, los días como hoy de altas temperaturas. Esto que está acá pertenece a una organización muy general, ¿ya? Días de altas temperaturas. Luego esto empieza a bajar a algo más, ¿cierto?, particular. Dice que puede traer perjuicios de salud a algunas personas. Pero después, cuando me habla de las altas temperaturas, me habla de la insolación, algo más particular. La insolación y la deshidratación son algunos de esos perjuicios que puede tener las altas temperaturas. Esta última me sigue particularizando. La deshidratación ocurre cuando el organismo pierde más agua que la necesaria para funcionar normalmente. Entonces tenemos en esta organización del texto altas temperaturas, insolación y deshidratación, y después más específico seguir mencionando qué es lo que o qué le pasa al organismo cuando se encuentra con deshidratación. Eso quiere decir que el texto está organizado con una pirámide invertida desde lo más general a lo particular. Luego tenemos una organización del texto inductivo, donde la información se organiza de lo más concreto, es decir, de lo particular,
para llegar a lo más general o a las características y conceptos o vinculándolo en abstracciones mayor hasta llegar a una perspectiva general del asunto o a la mayor teorización. Es muy útil al trabajar casos que muestren fenómenos o conceptos. Por ejemplo, los limoneros son árboles de hojas verdes. Los naranjos son árboles de hojas verdes. Los parrones son de hojas verdes. Pareciera que los árboles frutales son todos de hojas verdes. Para esto debe haber una razón botánica. Fíjense, parto de algo particular, limoneros. Otra cosa en particular, los naranjos. Otro elemento en particular, los parrones. ¿Qué particularidad tienen? Tienen hojas verdes. Estoy en el campo de lo particular. Después dice, pareciera que los árboles frutales, eso quiere decir que ya amplía el concepto, o sea, no son los árboles de hojas verdes, parece que son los árboles frutales. Eso entonces abre el campo a algo más general, son todos de hojas verdes. Para esto debe haber una razón botánica, es decir, llegó a un concepto general. ¿Sí? Entonces, el inductivo va de lo más concreto o particular a lo general. Y lo deductivo, que es lo que vimos anteriormente, va de lo general a lo particular. ¿Qué cosas son importantes que nosotros recordemos de los textos expositivos? Y esto a modo de resumen. Primero, tenemos análisis obviamente, de un texto que puede ser, que son periodísticos, la noticia, la crónica, la entrevista, el reportaje, que obviamente pertenecen a lo que son los textos expositivos. Por lo tanto, si a ustedes les aparece este tipo de texto, ustedes ya deben internalizar que obviamente el emisor me está entregando una información a mí como lector y que estamos en una relación asimétrica. Hay distintas formas de poder exponer estos textos. Tenemos una forma narrativa, una más descriptiva y una más argumentativa. ¿Cierto? Que son los elementos que en la forma argumentativa hay distintos tipos de estructura, ¿ya? Que es la que acabamos de revisar. Y tenemos también textos expositivos que son más sociales, que tienen que ver con un informe, con un contrato, con un acta, con un currículum, con un reglamento de evaluación. ¿Por qué? Cuando ustedes les entregan un informe de notas o cuando a sus papás les entregan un informe de notas de ustedes, el papá se está informando de sus notas, pero eso tiene que ver con un contexto social, ¿ya? Cuando ustedes firman un contrato en el cual a lo mejor están comprando una línea de teléfono o una línea de internet, ustedes se están informando de las condiciones que tiene ese contrato y usted firma ese contrato. Si usted está leyendo un acta de alguna reunión, también está dejando estipulado lo que se habló en esa reunión. Cuando usted presenta un currículum vitae, la persona que está mirando ese currículum se está informando de quién es usted. Entonces, todos estos textos que están acá, la noticia, la crónica, la entrevista, el reportaje, el informe, el contrato, el acta, el currículum, los artículos de divulgación, pertenecen a textos expositivos, ¿ya? Y eso tenemos que tenerlo muy claro a la hora de la lectura. Si tienen dudas en la guía de trabajo, ¿cierto? Que les corresponde ahora esta semana, me pueden escribir un correo. Hay muchos que me están escribiendo al correo personal porque de repente el otro correo es un poco más lento y he tenido algunos problemas. Traten de escribirme a ese correo que no he tenido problemas con el correo institucional, así que sería mucho más rápido si es que tienen alguna duda. Y obviamente nos vemos en nuestra próxima clase online. Espero que estén muy bien. Por favor, desarrollen los ejercicios. Es muy importante que estén preocupados de su autoaprendizaje y se van a dar cuenta que el texto que obviamente está en la guía es un texto expositivo. Van a ver las preguntas que son de tipo de transición y cualquier duda o consulta vamos a estar obviamente en la próxima clase online trabajando. Como yo les dije, vamos a ir alternando textos y esta semana cuando nos topemos en nuestra clase online vamos a trabajar
texto dramático porque también era un eje que tenía dificultad. Así que espero que estén muy bien y les mando muchos abrazos.